por el puro gusto. Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a www.radiola.com.mx por el puro gusto. Ya es hora, el momento de las divas y divos del cine mexicano. Y por supuesto, el nombre de su servidor es Edu Canseco, quien tiene el honor de fungir como coconductor. Y nuestra voz más erótica, más masculina, más sensual de Radiola está con una sábana puesta simulando una túnica. Por favor, ya quítatela. Peter, véngase para acá, ya es la hora de las divas y divos del cine mexicano. Híjole, no, te estás pasando, qué presentaciones últimamente tienes. Bueno, ya estamos nuevamente aquí, amigos, muy buenas noches, feliz domingo, estamos totalmente en vivo en www.radiola.com.mx, en MyTuner también, en Radios de México también, estamos totalmente en vivo, nos pueden encontrar ahí. Este es un día especial porque yo les comenté la semana pasada que íbamos a dar un giro totalmente de 360 grados. Hoy no iba a ser divo de Hollywood, ni divo de México, ni nada por el estilo. Quise darme este placer, este gusto, este lujo de hablar de un gran villano de la historia. Yo creo que Calígula, que es el personaje del cual vamos a hablar en esta ocasión, creo que junto con Cleopatra en Egipto, el gran Tutankamón, Hitler en Alemania y Calígula, yo creo que son los 4 personajes más icónicos en la historia, más reconocidos, por sus locuras, por ser grandes villanos, grandes conquistadores, locos, maniáticos, bipolares, etcétera, etcétera, cosa que yo no voy a hablar mucho de eso porque tengo una invitada esta noche que le agradezco muchísimo su presencia, a mi amiguita, licenciada en psicología, Clarisa de la Garza, que me hizo el favor de aceptarme esta invitación porque ella, además de que va a estar con nosotros aquí, haciendo un buen relajo y hablando de este personaje, nos va a hacer el favor de darnos el perfil psicológico tanto de Calígula como de su hermana, que tampoco se quedó muy atrás, su hermana Agripina la menor. Edu, también, como siempre, muy agradecido contigo en la coconducción. Un gran saludo a mi grupo de cine en Facebook, La Época Dorada del Cine en México, todo con mayúsculas. Y aprovechando que está Clarisa, pues, Clarisa, bienvenida y saludo a tu mami y a tu tía. Aprovecha los micrófonos y también, por favor, dinos dónde te podemos encontrar, si tienes páginas web, tu consultorio, lo que quieras decir de tu carrera y tus pacientes, eso no, porque eso no se puede decir los secretos, pero sí decirnos de tu consultorio. Bueno, muy buenas noches. Bueno, pues así es, agradezco tu invitación y un saludo para todos tus radioescuchas. Bueno, pues sí, así es, soy licenciada en psicología. Me pueden encontrar en Facebook como Clarisa de la Garza Psicóloga, en Instagram también Lilia Clarisa de la Garza, también me pueden encontrar así. Y nada, listos para hablar de esta familia tan especial. Como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia, una familia, tanto la hermana como Calígula. Edu, tu programa, tu sección, tu publicidad, amigo. Pues muchísimas gracias, Peter. Clarisa, bienvenida, por favor, ya faltaba el toque sexy, ya tocaba el toque femenino, que siempre tiene que haber en todos lados. Los quiero invitar, radiolas y radiolos, a que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo en su programa Los Extraños Pasajeros, un programa donde homenajeamos, recordamos y hablamos de todo eso que ya nos suena, discos, canciones, películas, series, telenovelas, muchas secciones, mucha música. Los esperamos, por favor, ya que están en Radiola,
busquen ahí en las secciones, los apartados de no solo su servidor y de Peter Boy, sino de todos mis compañeros. Vean los diferentes programas, las diferentes secciones que hay para ustedes. Presionen, vean de qué se tratan estos contenidos y regístrense, inscríbanse y salúdenos. Y sobre todo, desde ahorita en Divas y Divos del Cine Mexicano, ya comiéncenos a escribir para que obviamente estemos ahí al pendiente lo más que se pueda y les podamos contestar en el momento oportuno. Tal vez no ahorita, pero más adelantito en un corte musical. ¡Ay! Porque la música va a estar extraordinaria. Y ahora sí, prepárense porque viene la hora, la efectiva. Sí, fíjate, Edu, gracias, Clary. La música va a estar buenísima. Van a escuchar las canciones. Escogí 3 grandes divos emblemáticos italianos, y prácticamente 2 de ellos cantando en español. Como a Clary se le olvidó, pues entonces lo voy a tener que hacer yo, mandarle un saludo a su tía María Delia Clary, a Chicago, Illinois, y a su mamita Rosa Elena, que estoy seguro que su tía what? Asombrada escuchándola aquí con nosotros, y también a su mamá. Vamos a empezar de lleno, porque créanme, y aunque no me lo crean, este programa fue muy demandante, porque este personaje tiene mucha vida, tiene mucha historia, muchas cosas por hablar. Ya conocía bastante, había visto la película 2, 3 ocasiones, he leído sus libros, ya vi toda la serie del Imperio Romano en Netflix, a ver si Netflix ya nos paga algo también, porque le estamos haciendo publicidad muy seguido últimamente aquí. Sí, es muy demandante, pero creo que tenemos los datos necesarios para llevar a cabo un gran programa. Fíjense, amigos, que el nombre real de Calígula era Cayo Julio César Augusto Germánico, y creo que sí me lo aprendí, ¿sí? Obviamente el apodo de él era Calígula, y más adelante les diremos el por qué. Edu, amigos, Clary, fíjense que Calígula fue el tercer emperador romano de la dinastía Julio-Claudia. ¿Por qué? Porque esa dinastía, si mal no recuerdo, y aprendí bien lo que leí, eran los últimos 5 emperadores descendientes de Julio César, o de la dinastía de Julio César, por eso se le llamó Julio-Claudia a esa dinastía, ¿no? Augusto, un loco total, esquizofrénico, paranoico. Tiberio, no se diga, el tutor de Calígula, que es el personaje del cual vamos a hablar. Claudio, que a la muerte de Calígula o asesinato fue el que asume el poder, y no otro menos loco y tirano que está dentro de los 10 villanos peores de la historia, que fue Nerón. Entonces, pues fue una familia de loquitos, ¿no? La verdad, a excepción de Claudio, que Claudio fue el más relajado de todos. Pero fíjense que Calígula, amigos, fue el tercer emperador romano de esa gran dinastía, Julio Claudia y gran dinastía, entre comillas. Él reinó muy poco, realmente, Calígula reinó 4 años, si mucho. Él muere asesinado a sus 29 años. Sí, y muere asesinado a sus 29 años de edad, ¿no? Después de que este tipo estaba tan loco que se creía un dios, ¿no? Tuvo un poder absoluto, o con el poder que tuvo absoluto, derramó sangre, escándalos sexuales, incestos, un gran número de ejecuciones, de muerte, de locura, ¿no? Por ahí, antes de avanzar con la infancia de Calígula, hay un escritor romano llamado Suetonio. Suetonio escribe un libro llamado Vida de los 12 Césares, ¿sí? Cuando él habla de Calígula, hace un quiebre decisivo, o la divide en 2 partes. Dice, en la primera parte dice: hasta ahora hemos hablado del hombre, ahora hablemos del monstruo. ¿Qué te parece, Edu? Es que es muy interesante porque a final de cuentas tiene que ver con una serie de estructuras, además de las psicológicas, tiene que ver por supuesto con el desarrollo, con las impresiones, con lo que se va alimentando un ser humano desde los primeros años de su vida. Por eso no sorprendería o no
como que no habría de otra cuando tú te alimentas o vas creciendo y a tu alrededor estás rodeado de pura gente pues no muy sana. Pero debes de saber un dato curioso, se reconoce como el primer emperador a quien el pueblo romano amó en su ascenso al poder, es decir, el pueblo contó con, ¿cómo decirlo?, lo apoyó, les pareció un líder simpático, carismático, agradable, joven, como acabamos de decirlo, o lo acabas de decir ahorita, y creo que eso contribuye, ¿no?, a que el pueblo entonces pues creyera que estaba en buenas manos, pero desafortunadamente cuando ya llegamos al poder todo cambia. Claro, el caso de él viene derivado de una enfermedad de tipo mental, pero bueno, eso lo tocaremos ya ahorita. Antes de hablar de Calígula, Edu, Clarisa, amigos, ahorita hacía un comentario, Edu, de que el pueblo recibió muy bien a Calígula, el pueblo estaba muy contento. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba reinando Tiberio, era el emperador romano, que al rato voy a hablar un poquito de Tiberio. Tiberio era igual, nefasto, prepotente, pervertido sexual, un enfermo mental, un asesino. Entonces, la plebe romana, el pueblo, no lo quería. A la muerte de Tiberio, y la muerte entre comillas, porque al rato vamos a hablar sobre eso, a la muerte de Tiberio, cuando Calígula asciende al poder, la gente estaba feliz, estaba contenta, porque de entrada, Calígula era hijo de Germánico, un gran militar y héroe romano. Pero además, Calígula, amigos, dentro de esas locuras y todo, los primeros meses gobernó muy bien, y la gente lo quería mucho. Pero bueno, esto únicamente es un comentario que un servidor hace a lo que habló Edu. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar de lleno a la infancia de Calígula. Calígula nace un 31 de agosto del año 12, ¿sí? Él era el tercero de 6 hijos, sobrevivientes del matrimonio entre Germánico, el gran militar, y Agripina, la mayor, ¿sí? Tuvo 3 hermanas muy interesantes que también tienen gran parte en la historia de Calígula, en la vida histórica de Calígula: Livila, Drusila y Agripina la menor. El padre de Calígula, Germánico, junto con Julio César, yo creo que ellos dos son los más destacados generales del Imperio Romano. Tanto Julio César como Germánico acrecentaron el Imperio Romano, lo hicieron crecer enormidades. Roma era una superpotencia que se extendía desde Asia. Roma era un imperio enorme. Y Germánico era muy querido, el padre de Calígula, por el pueblo. Era un militar muy destacado, era un gran militar, pero también organizaba muy bien los ataques militares, organizaba muy bien la logística de lo que tenían que hacer las tropas. O sea, era un genio Germánico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a Calígula le ponen el nombre de Calígula? Calígula, amigos, significa botitas, bota pequeña, bota chiquita, que eran los zapatos que usaban los soldados que estaban bajo el mando de Germánico, ¿sí? Lo que pasa es que a Calígula, su papá, se lo llevaba a los campos militares, ¿sí? Cuando él era un bebé, su papá lo vestía de soldado, de combatiente, y él era el niño favorito de las legiones romanas cada vez que su padre Germánico lo llevaba. Entonces imagínate, Clarisa y Edu, ver ese bebé pequeño con esas botitas o esas pequeñas sandalias, pues era la mascota. Entonces le pusieron Calígula porque es pequeña sandalia, un apodo muy, muy lindo y muy pequeño para ese personaje que después fue un monstruo total, ¿no les parece? Muy bien, de hecho, creo que todos los niños en general, ¿no? La mayoría, todos los bebés son bonitos, son chiquititos. Qué lástima que de grandes vamos perdiendo ese carisma, esa sencillez, esa simpatía. Pero era lo que hace rato comentábamos, ¿no? Tiene que ver con que entre más adulto te vas corrompiendo conforme tu vida se va desenvolviendo y se va desarrollando. Fíjate, mi estimado Peter y Clarisa, que él regresa a Roma a la edad de 24 años y ya con el título de emperador.
Y entonces, como lo mencionábamos, en un principio, además de ser contar con todos los atributos que el pueblo también necesitaba en ese momento, su mandato lo inicia con una serie de medidas para entonces revolucionarias y tremendamente populares, como acuñar monedas con el rostro de mujeres jóvenes y vivas, y por supuesto rehabilitar a su familia cercana, sobre todo con sus hermanas, que como ya comentaste, era una amistad muy, muy cercana. Pero me estoy adelantando. Regresémonos un poco para que, pues, ustedes, radiolas y radiolos, se interesen por estas vidas que a mí me parece que cuando alguien llega a la locura es porque tiene un exceso, y en todo, ese es el problema. Nada con exceso, todo con medida. No le hicieron caso a ese promocional. ¿A poco no, Peter? Así es. Clary, fíjate bien, Clary, Edu. Germánico, el padre de Calígula, era tan buen combatiente, ¿sí? Era muy inteligente, la gente lo quería mucho. Y como no querían a Tiberio, que era el emperador que estaba en el trono, ¿sí? ¿Qué pasa? Tiberio manda matar a Germánico, al papá de Calígula, lo envenena, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que Germánico no tenía el rango de emperador, era muy querido por el pueblo romano, y Tiberio lo veía como un enemigo total, ¿sí? Un enemigo total. Entonces, aparentemente Germánico muere, un ataque cardíaco o algo parecido, cuando no es cierto, ¿no? Tiberio lo manda a matar, lo manda a asesinar, lo manda a envenenar, está en pleno campamento militar. Entonces, así ya Tiberio, en cierta forma, ya se quitó un enemigo que le podía disputar el trono a él. Pero ¿qué pasa? La mamá de Calígula, los hermanos y el propio Calígula se quedan sin el padre, ¿sí? El niño pequeño, las hermanitas pequeñas, entonces no saben ya qué hacer. Cada uno empieza a separarse un poco, a irse por su lado, porque no tenían la figura del padre, la figura del gran Germánico. Pero todo esto, Clarisa, sobre todo, es el querer tener siempre el poder contigo, ¿no, Clary? No quererlo soltar. Y sí, así es como mencionas. De hecho, no tenía, o sea, ella tenía la ausencia total de padre y madre, porque en realidad fue criada por sus abuelos. O sea, ahí te das cuenta que fue una niñez con la ausencia de más importante, ¿verdad? Siempre las niñas nos identificamos con el papá, ¿no? Entonces Agripina no tuvo nada de eso, porque ella a los 4 años, ella ya era, pues su papá había fallecido, ¿no? Sí, realmente falleció un chico. Uh-huh. Y por ejemplo, Calígula, Clary, pues cuando asesinan a Germánico, lo envenena a Tiberio, pues Calígula tenía 7 años de edad, o sea, todos sus hermanos eran muy pequeños, así como efectivamente tú dices. Y lo único que tuvo que hacer Calígula siendo un bebé fue dedicarse a su caballo, ¿sí? Que ya sabemos que su caballo ya más adelante empezó a hacer muchas locuras con él, que hablaremos de eso. Pero, por ejemplo, él se traslada de la infancia de él transcurrió, es que lo mencionas, o sea, la infancia de Calígula transcurrió de campo militar a campo militar, o sea, así vivía él y su madre, o sea. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que es su madre y los hijos se van a vivir a Roma, pero el problema es que la mamá empieza a tener problemas con Tiberio, o más bien Tiberio tenía otra gran duda y no iba a permitir que se llevara a cabo. Agripina, estando soltera, podía casarse, ¿sí? Entonces Tiberio no quería que ella se casara por miedo a que el próximo marido de Agripina se convirtiera en un adversario político. Entonces lo que hace él es exilia a la mamá, exilia a Nerón, a sus hermanitas, envía a Calígula siendo una adolescente con la bisabuela y madre de Tiberio, ¿sí? Entonces empieza a hacer varias cosas ahí, varias locuras Tiberio, pero más bien lo que él hacía era protegerse, ¿no? Entonces así es como empieza a pasar la vida él, hasta que en el año del 31
Tiberio lo manda a llamar, ¿sí? Lo manda a llamar para que forme parte del séquito de acompañantes de Tiberio en la isla de Capri. Fíjate, Clarisa, Edu y amigos, Tiberio, a pesar de ser el emperador de Roma, él no gobernaba en Roma, ¿sí? Él no gobernaba en Roma. Pero regresando del corte, vamos a terminar esto y Clarisa nos va a dar también el perfil psicológico de Calígula. Vamos a un corte musical, ¿sí? Y regresamos. Regresamos, por favor, corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya están divas y divos del cine mexicano. Hoy un programa diferente, estamos hablando de Calígula. Vamos a contar su historia, sus datos curiosos, sus datos interesantes, complejos, como también lo fue su vida. No se pierdan este extraordinario bloque musical que sigue. Tenemos una invitada, por supuesto, Clarisa, no se la pierdan, licenciada en psicología, que nos va a develar ahí lo que usted tal vez no creía de nuestro homenajeado. Regresamos. Por el puro gusto, Radio. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Por el puro gusto, Radio. Fíjense que antes de irnos al bloque musical, les comentaba que cuando Tiberio manda a Calígula con la bisabuela y madre de Tiberio, en el año del 33 Tiberio le concede el puesto de cuestor a Calígula. Tiberio manda a llamar a Calígula, ¿sí?, para convertirse en tutor y en mentor de Calígula. Calígula permanece 6 años con Tiberio. Tiberio, amigos, era o fue el emperador romano que no gobernó estando directamente en Roma, porque él prefiere dejar Roma e irse a la isla de Capri, que estaba cerca de un acantilado, su gran mansión, su mansión imperial. Ahí Tiberio mataba gente y la aventaba por el acantilado. Convirtió en un prostíbulo total, ¿sí?, esa casa en Capri. Tenía cortesanas. También decían que se practicaba mucho la pedofilia. Y en la isla de Capri, bajo el mandato de Tiberio, la gente que tenía con él, hacía unas fiestas abominables
¿sí? Sexos, alcohol, degeneraciones, masoquismo, sadomasoquismo, todo eso, el pequeño Calígula lo fue viendo. Se fue empapando de todo eso, de todas las aberraciones que hace Tiberio durante su reinado. Yo creo que, como pasa siempre, Clarisa, en todos lados, muchos de los perfiles de los grandes villanos, de los asesinos, de los locos y los dementes, siempre su infancia tiene que ver mucho. Así que, por favor, Clary, danos un perfil psicológico de Calígula hasta este momento, porque hizo más locuras, pero en torno a lo que empezó a vivir desde chico. Adelante. Bueno, como tú lo dijiste, sí es el emperador, o bueno, al menos la historia registra ser el emperador recordado como el paradigma de la corrupción, del terror. De hecho, se le ha dicho que no había registros, ¿verdad? Pero se ha denominado que era pues un depravado, y sí tienes mucha razón por todo lo que vivió en su infancia. Sí, su gobierno fue, o sea, de los pocos vestigios que hay, de una forma muy sanguinaria. Como tú lo decías, también se dijo que entre muchas de sus locuras, haber nombrado cónsul a su caballo, o que su gobierno a él lo consideraran como un dios viviente, y todo a consecuencia de una niñez en la que, digamos, no eran los juguetes lo normal, ¿no? Sino las armas, siempre se creó en campos militares, o sea, de pasión, tú lo dijiste, ¿verdad? Con su tutor Tiberio. Entonces, violencia, pedofilia. De hecho, se dice que él también practicaba pues, la homosexualidad, ¿no? En sí. Sí, lo que hacía con el Calígula ya adolescente, lo hacía que participara en las orgías. Calígula no quería en ese momento. Uh-huh. Pero llegó cierto tiempo, tuvo que hacerlo para ganarse la confianza de Tiberio, pero a la vez también le empezaba a gustar, le empezaba a deslumbrar ese estilo de vida de Tiberio, Clarisa. A él, bueno, dicen que una de sus frases favoritas es que me odien, o sea, que me odien con tal de que me teman. Se dijo que una vez la abuelita lo reimió o lo reprendió, y él dijo: ¿pero qué quieres? O sea, yo no tengo límites, o sea, nunca me pusieron un alto ni nada. Hago lo que quiero, o sea, así. Sí, exacto. Y fíjate... una manera de justificación, ¿verdad? Sí, claro. Cuando Calígula hace todo eso y ve todas esas locuras, en el año fíjate, Calígula sabía que Tiberio había exiliado a su madre, había exiliado a sus hermanas, a sus hermanos, y sabía que había envenenado a su padre, ¿sí? Pero Calígula fue muy inteligente. ¿Qué hizo? Ganarse la confianza de Tiberio. ¿Para qué? Para cuando Tiberio muriera, lo nombrara heredero a él junto con Tiberio Gemelo, ¿sí? Tiberio Gemelo, que fue hijo de Druso y Livila y sobrino de Claudio, era nieto de Tiberio. Entonces, cuando Tiberio muere, y mueres entre comillas, ¿por qué? Porque Calígula manda asesinar a Tiberio, lo mata en Miceno un 16 de marzo del año 37. Tiberio tenía 77 años de edad. Esa muerte fue recibida con tanto entusiasmo por el pueblo romano. Calígula ya era un adolescente, un joven que ya rebasaba los 20 años, que estuvo siempre bajo la tutoría de Tiberio desde muy chico. Entonces el pueblo romano, recibe con tanto beneplácito que Tiberio haya fallecido, entre comillas, cuando Calígula lo asesina para quedarse con el poder. ¿Cómo ves, Edu? No, es que a final de cuentas, pues hay un punto, ¿no?, en el que alguien, a lo mejor si no hubiera sido el propio sobrino, hubiera sido cualquier otra persona, ¿no? Hay un punto en el que, históricamente hablando, ya no se soporta, ya no se resiste. De ahí el nacimiento de las revoluciones, de ahí el nacimiento o sucesos históricos que nos ha tocado vivir, porque es como llegar al tope, ¿no?, al límite de todo esto. Y miren radiolas y radiolos, qué misterioso es esto. Mientras todos los demás emperadores morían jóvenes,
casualmente Tiberio hasta los 77 años, es decir, como el mal, ¿verdad? Es muy perecedero, tiene una larga vida. Qué cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo se dice? Misterios sin resolver. ¿A poco no, Peter? Y Clarisa. Sí, el asunto es que, digo, muere a esa edad, pero porque lo manda a matar Calígula. Sí, Claro, lo asesina. Aquí el asunto es que Tiberio hereda sus títulos nobiliarios, todo, tanto a Calígula como a Tiberio Gemelo, ¿sí? Que es el nieto de Tiberio y primo de Calígula. Pero Calígula no era tonto, le dijo: Gemelito, yo te voy a cuidar, tú vas a ser mi sucesor. O sea, ¿por qué? Porque aquí había un poder compartido entre ambos, pero Calígula quería ser el único. Entonces, Calígula no tarda en asesinar a Tiberio, Gemelo, da la orden y lo mata, lo asesina, matando 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque se queda con el trono. Y toda la herencia de títulos nobiliarios que tenía pasan a Calígula con apenas 25 años de edad, Clarisa y Edu. ¿Qué les parece? Sorprendente. Y es que si algo tiene de sabrosa la historia son precisamente las traiciones, ¿no? Como a lo largo de otros, tal vez no con Calígula, pero con otros personajes, nos enteramos, ¿no? De cómo entre hermanos se casan, que el padrastro con la hijastra, ¿no? Para preservar el poder, todo en el nombre del poder, ¿no? Es que es increíble. Pero creo que eso forma parte de la condición humana, que si no tienes poder no eres nadie, y ya desde entonces se veía. Radiolos, si ustedes creían que la historia del Rey León era inédita, pues sepan que no, la traición entre hermanos se dio pues desde este programa que estamos aquí contándoles a ustedes la historia de Calígula. ¿A poco no, nuestra invitada, el lado femenino, la flor que inunda de perfume esta cabina, Clarisa? Muy bueno, tomando en cuenta, dices, el Imperio Romano venía de un largo reinado, con Augusto, 40 años en el poder, luego lo sucede Tiberio, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que entre ellos no era nada más llegar al poder y ya, o sea, era una serie de poder personal a lo que tenían acceso ellos, por eso era tan importante para ellos tomar el poder, o sea, no dejárselo a otra persona, ¿verdad? Y todas las líneas, obviamente, dentro de los primeros emperadores tenía que ser línea familiar, obviamente. Excelente. Muy bien, síguenos ilustrando. Tú, por ejemplo, tú como mujer, porque luego de hombre, ¿no? Es como que uno resiste más, ¿no? Este tipo de temas, pero, por ejemplo, tú como mujer, como psicóloga, como profesionista, obviamente lo correcto sería decir, ay, qué tipo tan enfermo, ¿no? Pero a veces creo que es importante ilustrar a nuestros radiolas y radiolos, pues que entiendan y que comprendan, ¿no? Que a veces uno dice, yo jamás haría eso, pero ya estando ahí en el poder, teniendo accesos, no teniendo límites, creo que uno también se va corrompiendo, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? Creo que eso es una cuestión natural del ser humano, o sí tiene que ver con el entorno, Clarisa. Totalmente tiene que ver con el entorno, porque sí, efectivamente sí tiene mucho que ver lo que se hereda de los padres, que es el temperamento, pero tiene mucho que ver esta parte de crianza de sus primeros años de vida. O sea, él no la tuvo fácil, así lo veo yo, no tuvo una infancia normal, la tuvo entre campamentos militares, de un campamento a otro, entre la influencia de su padre, entre la influencia de la familia, ¿verdad? De la familia que no tenía nada de normal, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, yo digo que sí fue fácil para él corromperse, o sea, definitivamente. ¿Y tú crees que en algún momento, por alguna razón, tú como profesionista en estos puntos, crees que haya tenido alguna oportunidad o algún momento de poder decir, a lo mejor las cosas no las estoy haciendo correctamente, o esto mismo que lo envicia o lo daña, no se lo permitió? Yo creo que no tenía nada de eso, tenía la ausencia, o sea, tenía la carencia total de todo.
se le permitió todo a muy temprana edad, no vivía el incesto, o sea, el incesto a muy temprana edad, o sea, no había nada que los salvara. Yo digo que no quiero justificarlos, ¿verdad? Pero sabía mucho de lo que fueron privados, ¿no? A edades muy tempranas y lo tuvieron que vivir. O sea, ellos morían, no sabían, a veces estaban sujetos y nada más a personas allegadas a ellos. De hecho, cuando sucedía el trono a la otra persona, se mandaba a matar a todo su séquito de gente allegada al emperador, y entonces no, se quedaron totalmente desprotegidos, o sea, no había nadie más. O sea. Así wow, era. Mira, qué interesante. Qué interesante punto, porque a veces uno que está de este lado, ¿verdad? Uno diría, pero ¿cómo pasaron esas cosas? O ¿cómo las hicieron? O yo nunca no haría eso, pero qué interesante. Por ejemplo, el antecesor... Sí, perdón. Por ejemplo, el antecesor Tiberio manda a matar a un familiar lejano, o sea, lejano a él, o sea, ni siquiera lo iba a suceder, pero era tanta su paranoia de todos ellos que decían, tengo que matar al pariente más cercano, o sea, puede estar conspirando contra mí, o sea, así transcurría su mandato, ¿no? Entre paranoia, entre miedo, entre lo que vivían, ¿no? Muy bien. Totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Así es el poder, ¿no? Y el poder ha sido yo creo que desde el nacimiento de nuestra historia, ¿no? Calígula, fíjense, Edu y Clarisa, amigos, cuando Calígula ya tiene el poder absoluto después de haber asesinado a Tiberio Gemelo, acepta todos los poderes del Principado, todos los que, como le comentaba hace rato, todo lo que le confirió el Imperio Romano. Cuando él va llegando a Roma, cuando va entrando a Roma, fue recibido por mucha gente, por una gran multitud. Le decían nuestro bebé, nuestra estrella, como si fuera un divo de Hollywood, ¿no? Entonces, ahí les va diciendo cómo era querido y admirado, como dijo Edu en el primer bloque, Calígula. Y sentían mucho ese amor porque sabían que era hijo de Germánico. Germánico era un héroe nacional, un héroe que en sí, les comentaba yo también en el primer bloque, que los primeros meses del reinado de Calígula, los primeros actos que él cometió como emperador, fueron muy generosos con el pueblo, ¿sí? Con su ejército. Al ejército le regaló dinero extra, los compensó para tener también el poder, porque tú tienes que tener contento a tu ejército para que te apoyen y mueran por ti. Entonces, destruyó también muchos documentos, por ejemplo, donde habían sido acusados muchos hombres del Imperio Romano, ayudó a muchos afectados, o sea, desterró a delincuentes sexuales de ahí, hizo grandes espectáculos con gladiadores, o sea, se ganó el apoyo total del pueblo, ¿sí? Aparentemente Calígula iba a gobernar bien, no iba a pasar absolutamente nada, estaba siendo un gran emperador romano, Edu y Clarisa. Es que a final de cuentas creo que representaba la salvación. Fíjense, radiolas y radiolos, si lo veneraban, seguramente representaba la salvación. Y saben otra cosa bien interesante, que cuando una persona es joven, podríamos atribuirle que está abierto a ideas nuevas, está abierto a revolucionar, a como hacer modificaciones mucho más contundentes. En cambio, una persona entre más grande, y es con mucho respeto y con mucho cariño, porque esto es un análisis, entre más grandes somos como más aferrados, como más cerrados, y de repente nos cuesta mucho trabajo hacer cambios nuevos, Entonces es importante entender que para que haya una revolución esta tiene que ser total y desde los cimientos se tienen que modificar y se tienen que hacer. Y creo que Calígula representaba eso en ese momento, punto clave histórico. Pero todo desafortunadamente se viene para abajo. ¿A poco no, Clarisa? Claro, tomando en cuenta que venían de dos emperadores anteriores a él, como lo decía Pedro, estrategas militares, o sea, que eran personas que tenían como que modos de gobernar, y él no, o sea, él era joven, así como dices tú, empieza a ganar la simpatía del Senado, yéndolos le sube sueldos, y o sea, hace muchas cosas para mantenerlos contentos. Aparentemente todos los emperadores lo que hacían era por través de sus obras, ¿no?
Y él, lo que hace él es también, o sea, a él lo que se dedicaba era lo de los barcos, ¿no? Que era lo que se veía, porque decían que tenía un temor, le tenía mucho miedo a nadar, o sea, era que era su máximo temor y por eso él hacía mucho énfasis en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Edu, amigos, ¿les parece si vamos a otro gran corte musical? Que les tengo muy buena música, muy buena música, y creo que el siguiente tema también les va a gustar, Edu. Claro que sí, nos va a encantar. ¿Quién no va a suspirar con el extraordinario intérprete que viene? Que es un francés, o Francia o Italia, es decir, cualquiera de las dos nacionalidades, a sus máximos representantes, vendedores de millones de discos, y bueno, tuvimos el honor de que nos cantaran sus temas en español, así que disfrútenlo. Si no es uno, es el otro en el siguiente bloque. No se salvan. De acuerdo, amigo. Los 3 temas musicales escogí grandes, divos, y lo sigo diciendo, Así que, pues regresamos, ¿no, Edu, Clarisa? Vamos al corte musical. Regresamos. Clarisa, regresamos también, padre. Regresamos. Yeah. Por el puro gusto. Radio. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte.
por el puro gusto, Radio. Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos, después de haber escuchado a este extraordinario intérprete con este gran éxito en español. Y sin más ni más, démosle la voz a nuestra invitada del día de hoy. Clarisa, por favor. Bueno, comentábamos que como Calígula solo ocupó poco menos de 4 años, para ser exactos, estuvo reinando 3 años, 10 meses y 8 días antes de que fuese asesinado. Hay pocos vestigios históricos sobre él. De hecho, te tienes que echar un clavado allá en Roma para ver que había muy poco sobre todo lo que pasó en el reinado de él. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Adelante, Flavia. Y pues igual lo que se dice sobre que él conspiró en el asesinato de Tiberio, también eso se dice, o sea, no se tienen datos exactos, se dice que de hecho había alguien de la guardia pretoriana que decían que él podía ser el mejor siervo o algo así, o el mejor amo, algo así, porque decían que era tan, ¿cómo se dice?, tan espléndido con él y tan manso, ¿no?, con su tío Tiberio, que parecía que lo amaba, o sea, que nunca se hubiera atrevido a hacer algo contra él, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, Clary, lo que tú estás diciendo es muy acertado, porque de entrada, la mayor parte de lo que se conoce sobre la vida de Calígula procede de Suetonio y Dion Casio. Suetonio y Dion Casio fueron unos grandes escritores, historiadores. Por eso te decía yo que muchos de ellos lo odiaban, o sea, no era de su agrado. Entonces, por eso dicen que siempre exagerando todo lo que se tiene sobre toda la región, o que también han dicho que es inexacta, o sea, por lo mismo. Sí, y sobre todo tiene razón que es el espacio de tiempo. Por ejemplo, Suetonio redacta la obra y la vida de Calígula 80 años después de su asesinato, y Dion Casio lo hace 180 años después. Entonces, imagínate, lo han hecho más historiadores. Entonces, unos le ponen, otros le quitan. Lo que sí es que a pesar de la diferencia de años entre uno y otro, coinciden casi en la totalidad sobre la vida de Calígula en base a todos los datos y documentos que ellos tenían. Si de por sí Dion y Suetonio son antiquísimos, Calígula murió hace casi 2000 años, imagínense, ¿sí? Entonces, estos hombres que también murieron hace miles de años, o cientos de años, pues cuando informaron sobre la vida de este loco, perdón, pues ya habían pasado para uno 80 años y para otros 180 años. Entonces, pues es demasiado tiempo, ¿no crees, Clary? Pues en realidad lo que hacen, o lo que nos ha tocado vivir a todos nosotros, pues ha sido no es más que la interpretación que los historiadores, ¿no?, los arqueólogos, los antropólogos que se dedican a estas ramas, a estos apartados de la ciencia, pues intentan como interpretar o tratar de entender qué sucedió, y entonces como consecuencia se viene arrastrando, pues digámoslo así, ellos tratan de decirnos la mejor versión de lo que sucedió en un momento determinado para entonces nosotros poderlo como entender. Pero fíjense que estos historiadores, además de encargarse de documentar la vida de Calígula y de otros tantos más a lo largo de la historia, pues concluyen efectivamente, como ustedes lo han dicho acertadamente, coinciden en que nuestro homenajeado, o más bien de quien estamos platicando el día de hoy, no estaba muy bien de la cabeza, porque decían que hacía cosas muy extrañas. Por ejemplo, se cuenta que alguna vez amenazó a un dios. Dice que tenía ilusiones, visiones, alucinaciones durante las noches, y que incluso discutía con estas alucinaciones, entre las cuales se encontraba el dios Júpiter, con el que se enojó e incluso juró que lo iba a matar. Luego acabó o asesinó al hijo de un hombre y lo obligó a pues a brindar con él. Luego tenía el terrible defecto de prohibir hablar de cabras. Como dicen que Calígula tenía exceso de vello corporal, aunque tenía una cabeza pues pelona o calva, esto le acomplejaba mucho,
y se aseguró de que nadie se burlara de él. Incluso llegó a prohibir la palabra cabra porque se avergonzaba. Otro dato curioso también es que mandó construir un puente por despecho. Un astrólogo le dijo a Calígula que no era apto para ser emperador ni tampoco para montar a caballo. Cuando logra convertirse en un emperador, construyó un gran puente de 5 kilómetros sobre el Golfo de Baisae, lo que para entonces fue una hazaña. Una vez terminado, se dice que pasó 2 días recorriendo el puente a caballo. Y más adelantito, si quieren, otras anécdotas o datos curiosos sobre este personaje. Fíjate, Edu, Clarisa, amigos, Calígula, les comenté que cuando empezó su reinado, pues empezó muy bien, ¿no? Con la gente, con el pueblo, todo el mundo lo idolatraba, todo el mundo lo quería. Ya Clarisa nos dio más o menos un perfil psicológico en uno de los bloques sobre Calígula, pero con el paso de su reinado, con el paso del tiempo, Calígula empezó a notarse un poco más su locura dentro de todas las atrocidades que hizo, que ni siquiera hemos hablado de las perversiones que hizo, las relaciones incestuosas con sus hermanas, pero Calígula empieza a enfermar de salud, no sé, fue demencia, epilepsia, hipertiroidismo. El problema es que Calígula estuvo en cama y el pueblo estuvo muy preocupado por su salud. En esa época, cuando él enfermó, digamos que todavía era visto bien, visto con buenos ojos por parte del Senado, por parte del pueblo, pero a raíz de esa enfermedad y que duró un tiempo para recuperarse, yo creo, o no sé, Clarisa, tu opinión, empezó a cambiar su actitud, ¿sí? Se maneja demencia, hipertiroidismo, epilepsia. ¿Por qué? Porque dicen los historiadores que en el suelo le dan ataques de chava espuma por la boca, que era muy, muy clásico de los epilépticos. Entonces, esta enfermedad no sé si afectó también un poco su mente, su cerebro, sus neuronas. Se recupera, pero el haber estado tan cerca o tan cercano a la muerte de Calígula, esto es un gran punto que marca su forma de reinado, su forma de reinar. Cuando hizo grandes y grandes cosas por el pueblo, pues llegó un momento en que empezó con una cadena de errores políticos y económicos muy fuertes, ¿no? Arrastrando a Roma, arrastrando al pueblo que él gobernaba a mucha escasez de cosas, a la hambruna. ¿Por qué? Porque ya cuando empezaba él con sus locuras, Edu, Clarisa, amigos, empezaba, de entrada, empezó a generar grandes estatuas en su honor, que se le erigieran estatuas, espectáculos circenses, espectáculos teatrales. Le empieza a pedir dinero a los plebes, ¿sí? En las iglesias también empiezan a recolectar dinero, o sea, empieza a quitarles dinero a la gente, les impone más tributos más fuertes. O sea, esto es fuera de las locuras que hacía. Aquí estamos hablando como gobernantes. Erige una estatua o manda a erigir una estatua en pleno templo de Jerusalén. Fíjense nada más, o sea, las locuras, ¿no? O sea, estas locuras que ya empezaba Calígula a tener, lo precipita a que en gran modo la gente se diera cuenta. El mismo Senado, ¿sí? Empieza a generar mucha desconfianza. Su caballo, su gran caballo, que era el amor de su vida, ya nombrándolo cónsul y tantas hartas de locura. Pero yo no sé, Clarisa, si estas enfermedades que estoy marcando sí pueden afectarte realmente o mentalmente. Totalmente. Era tanta la paranoia que vivían todos ellos, o sea, de hecho, eso fue una de las razones por las que se extinguieron en la línea de sucesión. Ese era el gran problema con todos ellos. Desaparecieron, se mataron unos a otros. ¿Te das cuenta cómo tomó ya el poder ya el Senado? Porque ya no había entre ellos, era una cadena. Todos ellos fueron haciendo una cadena de paranoia. Dicen que tenían un sistema de contraseñas, para hacerte lo más evidente, tenían un sistema de contraseñas que si tú no te sabías la contraseña de todo esto que hacían para accesar a palacios o lo que sea, te mataban. O sea, si tú no te sabías contraseña. O igual forraban los palacios de espejos, ¿no?
porque tenían miedo que alguien más estuviera conspirando contra ellos o los mataran y no se dieran cuenta. O sea, todos ellos, lo que sí veo que en lo que convergen en la conducta es que todos ellos tenían eso, o sea, estaban totalmente paranoicos de que les fueran a quitar el poder. O sea, eso era lo que marcaba cada reinado de todos ellos. Y fíjate, Edu, Clarisa y amigos, a pesar de estas locuras de Calígula también hizo cosas muy interesantes, ¿no? Históricamente hablando y en su momento por el pueblo romano. Por ejemplo, a pesar de todo, Calígula, en lo que es la construcción, la arquitectura, mandó a hacer grandes construcciones durante su reinado, grandes edificios, estatuas, inclusive espectaculares trabajos de ingeniería, como fue el gran puente flotante temporal para unir los puertos. Sí. Hundió barcos, de hecho ese puente flotante que estás mencionando hundió una cadena de barcos, o sea, porque yo te decía que tenía miedo, bueno, se dice que tenía miedo al agua, al agua, a nadar, o sea, y 2 días eran una fiesta que duró 2 días y cabalgando y haciendo orgías y etc. Sí, obviamente que la intención de este puente flotante era para unir los puertos de Baiae y Puteoli. Y él pero ya estaba perdiendo popularidad, o sea... Estoy de acuerdo, pero si lo ves del lado de la ingeniería, de la construcción, hizo grandes cosas, ¿no? O sea, él se paseaba con su caballo, insisto, ¿verdad? Si no recuerdo, se paseaba con su caballo muy a gusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de eso, Calígula quería rivalizar con aquel gran dios, con aquel gran rey mortal convertido en dios, Jerjes o Xerxes con doble X, como lo llamaban algunos, ¿no? De aquel gran imperio persa. Entonces hizo tantas cosas, hizo tantas locuras, combatió mucho con el Senado también Calígula, prostituyó a sus hermanas, sus 3 hermanas las tuvo también de amantes, ¿no? Las hermanas de Calígula tienen una parte muy, muy importante en la historia de este personaje, tanto Agripina la Menor, Drusila y Livila, ¿no? Con las que convivió con ellas en el Palacio Real, pero obviamente que Calígula, además de convertirlas en amantes, pues también fueron amantes de muchos, ¿no? Pero las quiso mucho, pero quiso mucho a la más chica de ellas, que por cierto muere durante su embarazo. Cuando ella estaba muy enferma, su hermana menor, Drusila, si mal no recuerdo, antes de fallecer, la nombra heredera de todos sus bienes, ¿sí? Total. Y fue la primera mujer considerada diosa, también porque dicen que él sufre mucho, ¿no? Que la amaba mucho. Sí, tenía una gran predilección por Drusila, ¿no? Entonces, su hermana Agripina la Menor, que era una mujer perversa, era igual que Calígula, se acostó con medio mundo, se acostaba con su hermana para tener el poder, era una que quería tener el poder, se acostó con... Pero era buena, sí, pero buena. Sí, claro, sí, pero también Calígula era bueno al principio, y cuando empezó a reinar era bueno, sí, pero su hermana Agripina empezó a acostarse con senadores, con medio mundo, inclusive también ella fue parte de la rebelión para asesinar a Calígula. Agripina Menor, hermana de Calígula, que además la madre de Nerón, imagínate nada más, o sea, los grandes monstruos. Agripina era una niña muy tranquila, como dices tú, muy linda, ¿no? Pero era una mujer muy astuta, dicen que heredó la paciencia de padre. Sí. Muy inteligente, Muy inteligente, te digo, y no tuvo la influencia ni materna ni paterna, o sea, al final, porque, como te digo, tenía 4 años cuando es asesinado, ¿no? Entonces no tuvo nada, no había una influencia paterna, fue criada por sus abuelitos, y yo creo que como figura histórica, yo digo que ella fue madre de Nerón, ¿verdad? Esposa de otro emperador también, de su tío, o sea, sí. Creo que fue una mujer clave, ¿no? Dentro de los emperadores, ¿no? Pero fíjate la ansia de poder, ¿no? O sea, cuando asesinan a Calígula, ella quería poder todavía, no le importó que hayan matado a Calígula, se convierte en la esposa de su tío Claudio,
¿sí? Nerón, cuando crece, fue el sucesor de Claudio. El astrólogo le predice a Agripina, le dice y le anuncia que va a morir a manos de su único hijo. Y la respuesta de Agripina fue: que me mate con tal de que reine. Agripina tenía relaciones incestuosas con su hijo Nerón para controlarlo, porque Agripina, a fin de cuentas, estaba gobernando Roma a través de Nerón, hasta que Nerón dijo basta, y efectivamente Nerón asesina a su madre y cumple la profecía del astrólogo. ¿Qué te parece, Edu, también esto? No, es que esto es espectacular y fíjense que a mí de repente este tipo de historias me chocan un poquito, porque lo que debería de predominar más debería ser el amor al pueblo, el respeto al pueblo, que ellos reconocieran que si están ahí es para servir al pueblo, no para que ellos se sirvan. Y fíjense que aunque son historias como muy disparatadas y se escuchan tan lejanas, ¿qué creen? Creo que a lo mejor con otras vertientes, a lo mejor no iguales, pero similares, yo creo que no estamos tan lejos de aquellos casi 2000 años de distancia, con las locuras, ¿no? Que de repente nos ha tocado escuchar, presenciar, ver, pues no solo en México, ¿verdad? Lindo y querido, tal vez en otros países, ¿no? Entonces, hablando de nuestros personajes que hoy estamos platicando, es que la gente creo que se vuelve loca, ¿no? Bien dicen que quieres, que el que no tiene y cuando tiene loco se quiere volver, ¿no? Sí, fíjate que fue tan inteligente porque después de que Claudio muere, que Claudio pasó como un emperador ni fu ni fa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sin la menor importancia en cierta forma, aunque sí hizo algunas reformas muy buenas. Pero Claudio, durante el reinado de Calígula, el tío Claudio siempre se mantuvo como el tontito, muy al margen de todo lo de Calígula. Parecía el tontito, parecía el loquito, parecía el mencito, pero era la forma en que Claudio se protegía. Fue muy inteligente para que Calígula no lo matara, ¿sí? Ya después, cuando asesinan a Calígula, rápidamente nombran a Claudio emperador, antes de que ese grupo de senadores que hicieron la sublevación para matar a Calígula, nombraron a su propio emperador. Los mismos pretores nombran a Claudio emperador, y Claudio manda a asesinar a toda la gente que mató a Calígula, ¿sí? Después, ya sabemos, como comentamos ahorita, Agripina se casa con Claudio. Cuando Claudio muere, Agripina no fue tonta. Fíjate bien, Clarisa, ahorita para que me des ya el perfil psicológico de esta mujer, si estaba loca, demente o lo que se te ocurra. Cuando muere Claudio, Agripina, ya viuda de Claudio, el emperador, se casa con un millonario llamado Pacieno Crispo, un supermillonario que cuando muere le deja toda la fortuna. Entonces Agripina ya era una mujer millonaria y necesitaba posición y amistad en el Senado, ¿sí? Para ponerse al corriente con todos los movimientos que había ahí, y sobre todo los movimientos del Senado de la República, para que su hijo, una vez que ya Claudio dejara el trono o falleciese, Nerón usurpara ese trono y ella dominara a Nerón. ¿Cómo ves? Clarisa, esta mujer era astuta, lista, diplomática, conspiradora, bipolar, esquizofrénica, paranoica, ¿o no tenía ninguno de esos aspectos? Yo creo que sí fue muy inteligente, pero no fue bien visto eso que quería hacer ella. O sea, no estaba preparado el imperio también para que una mujer los gobernara. Y incluso, como dices, Nerón estaba harto, o sea, Nerón estaba harto de sus órdenes, Nerón estaba harto porque era una mujer, pues yo me imagino, por como lo dicen, una mujer demandante, impuesta, que obedeciera, utilizaba, o sea, todas las armas de la mujer, ¿no? Para dominar a los hombres. Entonces, no estaba preparado el imperio para que una mujer les diera órdenes. Y yo creo que esto precipitó que muchas veces intentara matarla, ¿no? Hasta 3 veces creo que fue el intento, y hasta el último ella sola se suicida. De hecho, ella se suicida cuando sabe que él podía ser ya el tomar el poder, algo así. Sí, totalmente de acuerdo. En sí, déjenme decirles, amigos, que Agripina mata a Claudio, lo envenena para que Nerón asuma el trono. O sea, era una mujer
para mí también estaba igual de loca que Calígula, independientemente, o sea, porque el ansiar el poder tanto, o sea, se convierte en una paranoia bien, ¿no? O no sé qué opinas. Era lo que yo te decía al principio, era una niña que no fue criada, no tuvo ninguna figura paterna, que eso para mí es clave. Se casa muy joven, a los 3 años, el primer marido, ya sabes, Dionisio Leobardo, ¿verdad? Era el primer marido que la desposan a los 13 años y queda viudo, creo que son 5 años y vuelve otra vez a casar. O sea, bueno, era para ellos algo normal, ¿no? Tener 1, 2, 3, 4 matrimonios, ¿no? Entonces, yo creo que No te preocupes, no, adelante. Estamos en vivo. Adelante, no. O sea, más bien es tu punto de vista, su punto de vista como psicóloga de qué padecía Agripina. O sea, para ti como psicóloga, si va y te consulta a ella y yo te estoy platicando todo lo que ha hecho, tú que esta mujer está loca. Pues para mí, niña sin límites, niña que no tuvo una crianza cercana, no tuvo una guía. Tú sabes que los primeros años de vida creo que son básicos, cuando tienes la protección, cuando sabes que estás protegida, pero no solamente protegida, cuando estás vigilada, cuando tienes límites. Entonces yo creo que ellos no tenían absolutamente nada de eso. De hecho, ella fue una de las personas que más, creo que ella se alocó, empezó cuando sabe que Calígula entra al poder, o sea, ella se aloca, o sea, así, en una palabra, se comienza a ser amante de fulanito, de todo el Senado, y a tomar poder también igual. Eso hace que trate o quiera conspirar contra Calígula, ¿no? Cuando tenían el mismo amante, Drusila, y él de hecho era el marido de la hermana, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que Calígula encuentra cartas, o sea, en años después de que él empieza a tener esa conducta de paranoia, ¿no? De que ya le iban a quitar el poder y ya empieza a perder popularidad. Se dice que esas cartas, encuentran cartas donde ella y Lépido, su cuñado, conspiraban contra Calígula, y hace que a ella le exilien y a él lo maten, ¿no? Que era amigo de Calígula. Sí, y amante. Fíjense que Edu y Clarisa, amigos, en sí cuando asesinan a Calígula, Calígula muere exactamente a sus 29 años de edad, estaba en su 4º año de reinado. Lo matan un 24 de enero del año 41, apuñalado, ya sabemos que por un gran grupo de conspiradores pretorianos y senadores al mando del prefecto Casio Querea. Aquí el asunto es que ellos no querían dejar ningún vestigio de Calígula. Entonces Calígula tenía a su esposa, que no era sus hermanas, porque también Calígula se casó en varias ocasiones, a pesar de tener a sus amantes, sus hermanas amantes, o sus amantes que eran sus hermanas. No querían dejar ningún vestigio de Calígula. Entonces los conspiradores matan a puñaladas a Milonia Cesonia, que era la esposa de Calígula, y tenían un bebé chiquito, un bebé de 2, 3 años de edad, 4, ¿sí? A él lo agarran, lo levantan en peso y le estrellan la cabeza en un muro y se la destrozan. Fíjate nada más o sea, eso es aterrador, pero no querían ni siquiera descendencia de Calígula, ¿sí? Cuando Calígula muere, su cuerpo queda ensangrentado y tirado, apuñalado, 30, 40 apuñaladas. Los hermanos, después de un tiempo, recuperan el cuerpo de Calígula, lo creman y guardan las cenizas. No existe una tumba de Calígula, no existe una urna de Calígula. ¿Por qué? Porque la urna con las cenizas permanece en el mausoleo de Augusto, ¿sí? Hasta el año 410. Pero cuando fue el gran saqueo de Roma, ¿sí? Saquearon todo, un gran caos que se genera ahí, dispersa las cenizas al abrirse la urna de Calígula. O sea, Calígula prácticamente existen cenizas y en polvo en el mundo. ¿Por qué? Porque están esparcidas. Por eso no existe físicamente las cenizas de Calígula. ¿Qué te parece, Edu? Muy interesante. Es que cuando vas a arrancar un mal tienes que hacerlo de raíz, y perdón que lo diga, se escucha fríamente, pero
Creo que en la vida las plagas, las ratas, las cucarachas y todo esto que nos causa muchos problemas, que es muy dañino y que es muy tóxico, creo que la reacción, históricamente hablando, es natural. Y creo que un pueblo cuando se levanta, pues es para destronar a todos. Obviamente lo hemos vivido, no hace mucho hicimos nuestro especial mexicano, ¿a poco no, Peter? Con motivo de la independencia. Es igual, volvíamos a lo mismo, ¿no? Parece que estamos tan lejanos al hablar de hace 2000 años aproximadamente, pero a final de cuentas, tal vez con otro sistema, con otro método, con otras palabras, ¿no? Pero es arrancar de raíz algo que está dañando a todo. Cuando la cabeza está mal, todo el resto del cuerpo está echado a perder. Así de sencillo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? No querían que existieran vestigios de algún heredero de Calígula. Si bien su hermana sí se salva, pero pues muy inteligente Agripina, por eso hemos hablado aquí de ella. Pero sí, o sea, arrancar el mal de raíz, ¿no? Que aún así con la muerte de Calígula, no creas que Roma fue lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero al menos al monstruo sí lo hicieron desaparecer ya físicamente, ¿no? Porque ni siquiera el imperio de Claudio tuvo tanto éxito, a pesar de que Claudio fue bueno en ciertas cosas, y Nerón pues menos, porque el sobrinito de Calígula estaba igual o peor que Calígula, entonces pues olvídense. O sea, en eso quedamos. Edu, amigos, ¿les parece si vamos al siguiente y último bloque musical y regresamos con esta gran parte final? Sí, por favor, vámonos a más música. Y la voz que sigue es espectacular. Este sí es un cantante y no pedazos. Radiolas y radiolas. Y ¿saben qué? Disfruten la canción, es espectacular la interpretación. No. Bueno, yo cuando vi la lista de canciones, a excepción de Laura Pausini, los otros dos dije, está chidísimo. Fíjate qué curioso, Peter. 2 hombres, una mujer en la parte musical, y aquí en el programa del día de hoy, 2 galanes, una preciosa y bella damisela. No. ¿Qué más? Regresamos. Por el puro gusto. Radio. Yo te quiero tanto, como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo, con un deseo nuevo que me atormenta. A veces me pregunto cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí, ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida. Yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar. La primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que la acompañe, un perro de un dueño y del viento la cometa para poder volar. Y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Mas ¿cómo has hecho para que me enamore tanto? Me miro en el espejo y me pregunto si ese de ahí soy yo. Mas ¿cómo has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para yo verte? No hay sentido dentro de mi vida, y más lo pienso, es más un hilo entre tus manos.
Mas ¿cómo has hecho? No sé siquiera cuándo has comenzado. Yo solo sé que en esta vida mía no sucedió jamás. Primera vez que digo ciertamente, te quiero tanto. En cada instante de esta mi vida, siempre cerca de mí. Mas ¿cómo has hecho? Hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para tenerte. La primera vez que digo ciertamente, te quiero tanto. Por el puro gusto. Radio. Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos, no se despeguen, es el último bloque, pero nos vamos a prolongar un poquito más para cerrar el tema, redondearlo. Y bueno, ahora cambiemos un poco el estilo de lo que hemos estado tratando el día de hoy. Calígula tiene que ver hasta con la cultura pop, aunque ustedes no lo crean. La cultura pop está relacionada con la cultura popular, es decir, a lo que la gente accede, conoce por medio de libros, revistas, programas, música. Pero en este caso, nuestro homenajeado de quienes hemos estado platicando, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! No se dedicaron a las artes, por supuesto, pero sí se hace mucha referencia a ellos. ¿Y saben en qué apartado mucho más? Tiene que ver con programas, con series, pero de lo que los vamos a platicar, o de algo tan extraño en el cine en su momento, es de una película que se llama Calígula. Es del año 1979. Deben de saber que es una película italo-británica, es decir, tanto Italia como Gran Bretaña se involucraron en la producción, en la actuación, en la dirección, etcétera, 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 y dieron como resultado una película entre comedia negra o comedia de humor negro y un drama pues con tintes históricos, eróticos. Fíjense que para los críticos y para la gente que se dedica al cine predomina mucho más lo erótico, queda catalogada como una película más pornográfica que como histórica. ¿Por qué? Por las escenas que se estuvieron manejando dentro de la película. Deben de saber que existen dos versiones. Una, digámoslo así, como ligerita, como light, como fresa, dirigida por Tinto Brass. Y luego, en 1984, sale en video prácticamente, entonces beta, entonces VHS, pues una versión mucho más extendida y ya con escenas pues mucho más subidas de tono que fueron prohibidas en muchísimos países. Entonces lo que les quiero contar es que le fue muy mal en taquilla. Imagínense, se gastaron $22 millones en ese momento para hacer la película y solamente de ganancias hay $1.300.000, es decir, un rotundo y absoluto fracaso. Pero con los años se ha ido revalorando gracias a las ventas, pues digámoslo prohibidas, entre comillas, por los caballeros. Esta película pues se ha vuelto un clásico y muy exitosa gracias a las ventas y a las rentas en video de esta película.
Le fue muy mal en la crítica, le fue muy mal en las actuaciones, pero dicen que se salvan o fueron muy elogiados los trabajos de Peter O'Toole como Tiberio y por supuesto del gran actor, y digo gran actor porque me parecía muy intenso, me parecía muy tremendo, McDowell, en este caso estamos hablando de Malcolm McDowell, obviamente como el personaje principal. Ya les mencionamos que obviamente debido a la famosa recomendación de boca en boca se convierte en una película de culto y como ya les dije, el hablar de Calígula podríamos decir que es cine político. No, insisto, ha quedado relegado y ya podemos hablar, al decir siempre Calígula vamos a decir inmediatamente cine erótico, pero ni siquiera erótico, pornográfico. Y van a decir ustedes, oye, pero ¿qué no es lo mismo erotismo que pornografía? No. La pornografía tiene que ver con escenas o mucho más explícitas, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más grotescas y lo erótico tiene que ver con dejar a tu imaginación y mostrar ciertas partes del cuerpo, el acto sexual como mucho más romántico, mucho más sutil, y la pornografía es mucho más explícita, es mucho más abierta y hasta cierto punto y para ciertos paladares mucho más grotesca. ¿A poco no, Peter? ¿A poco no, Clarisa? Híjole, pues es que la película de Calígula, yo creo que yo no sé si también desfile pornográfica además de erótica, porque si eran explícitas muchas escenas, demasiado explícitas. Yo esa película, yo creo que la he visto unas 3 ocasiones. En su momento, como dice Edu, se invirtió mucho dinero, no ganaron prácticamente nada. Fue igual que la película de Cleopatra con Liz Taylor. Fue la película más cara en la historia, más cara, y no se recuperó ni el 30% de lo que se gastó. Pero esta película de Calígula con el gran Malcolm McDowell, que tiene una actuación espectacular, fabulosa, o sea, fue de lo mejor. Se convirtió a la larga en una película histórica y en una película de culto, ¿sí? Que en esta película yo creo que narran más el lado erótico, el lado pornográfico de la película, más que y las locuras. Es que esta película, a ver si me explico. En esta película, Clarisa, Edu, narran más el aspecto de demencia, de locura, erótico y pornográfico de Calígula. O sea, todos los vicios que él tuvo, los incestos con las hermanas, los asesinatos también, que se vieron muchos asesinatos, las locuras que este personaje de Calígula tenían, por ejemplo, al sentirse que era un dios, ¿no? Y que quería que la gente lo tratara como un dios. Esta película también lo hacía ver como un derrochador, como un enfermo sexual que se alardeaba el acostarse con las esposas de sus súbditos, de los senadores, matar gente por diversión, provocar grandes hambrunas ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba demasiado en sus fiestas de locura y en sus estatuas que él mismo se mandaba a construir. Entonces, esa película sí nos narra todo eso, pero yo quisiera haber visto un poco más en esa película el lado del Calígula político, el lado del Calígula emperador, el lado de Calígula gobernante, o al menos un 50 y 50, ¿no? Clarisa, ¿qué te parece a ti? Y más que nada porque, bueno, en el tiempo que se estrenó y la producción, tú sabes, no era hollywoodense, ¿no? Entonces yo digo que así el cine es más abierto, no a lo que estamos acostumbrados a que nos vendan, ¿no? Hollywood. Y entonces yo digo que, pues sí, en su momento sí fue muy fuerte, ¿no? Por los tiempos que se estrenó, pero yo creo que ahora no tendría el mismo impacto para mi gusto. Lo que pasa es que, ¿saben qué tiene que ver también? Que el director de la película, más bien el productor Bob Guccione, era fundador y editor de la revista Penthouse. Entonces, pues él, obviamente, al poner el dinero, porque de eso se trata, eso es lo que hace un productor radiolas y radiolos, poner el dinero, a lo mejor terminó haciéndose la película como él quiso, muy a su gusto, muy a su estilo, porque recordemos que Penthouse es una revista que precisamente es precursora en mostrar el desnudo femenino, pues abiertamente. No era tan sutil ni tan erótico como tal vez la revista del Conejito, para no decir Barcas, ¿verdad?
Y creo que tiene que ver tal vez ese tinte. Precisamente esa película, prácticamente en todos los países donde se exhibió, pues la clasificación siempre fue X, 3X, R, prohibida para mayores de 21 años, desde Países Bajos, Perú, Reino Unido, Singapur, Suecia, Colombia, en nuestro país, México, clasificación D. Para los que no se acuerdan, radiolas y radiolos, clasificación D significaba para mayores de 21 años. Bueno, eso me han contado, ¿eh? Ecuador, Japón, Alemania Oriental, Argentina, en Australia y en Islandia fue absolutamente prohibida. También parte de las locuras de Calígula, ¿eh? O sea, haz de las acciones eróticas, pornográficas, que, por ejemplo, estaba tan loco, o sea, tenía tantas locuras que ya no saben a cuál irle. Él ejecutaba criminales en público por diversión, ¿sí? A él le gustaban muchísimo los juegos, ¿no? Los juegos, los de gladiadores, pero estaba tan loco que él decía, hay juegos y espectáculos de gladiadores, prohibido que alguien se muera o prohibido hacer funerales, fíjate en lo que era la locura. Y estaba tan extasiado viendo a los gladiadores cómo se mataban, que en un arranque de locura escogía una sección del público al azar, de los que estaban viendo los juegos, para que fueran devorados por los leones. Fíjate, nada más lo que hacía. Igual también, Calígula tenía un barco tremendo, era un imperio flotante que él mandó construir, o sea, era lo que gastaba tanto que sumió al pueblo en la crisis. Ese barco flotante era un prostíbulo de orgía, de sexo y de todo, llevando a sus hermanas, a los nobles, a las doncellas favoritas. O sea, este era un tipo tan loco que además de todas esas aberraciones sexuales que tenía, pues tenía tantas locuras, y no fueron las únicas, Clarisa y Edu, hubo mucho más todavía. Totalmente, para mí era una personalidad narcisista, ¿no? De hecho, su imagen estaba sobrevalorada por sí mismo, ¿no? Hay una anécdota que ustedes no contaron sobre el que cuando él recae y que se enferma y todo este rollo, él manda, alguien dice, no, es que si mi emperador se muere, yo me mato, o sea, si él se salva. Y de hecho, él hace que cumple su palabra la persona que lo dijo y va y a todas las personas que lo dijeron, hace que se maten, ¿no? O sea, frente de él, o sea, era tan sangriento, no tan sanguinario que decía, quiero verlo, o sea, quiero ver que lo haga. Es para honrarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, cuando el emperador se enferma, ¿no? Que yo doy la vida por el César, dijo, pues ya me alivié. Muy bien. Cumple su palabra. Sí, no, y estaba tan loco que recuerden que quería mucho a Incitatus, que era su caballo, ¿no? O sea, lo amaba por sobre todas las cosas. Tan es así que él se dedicó a darle todas las comodidades posibles a Incitatus, ¿no? Le construyó una casa con habitaciones, le puso muebles, o sea, incluso su propio caballo tenía su equipo de esclavos, su equipo de doncellas que lo atendían. Decían que lo alimentaba, eso que estás diciendo, decían que eso se dice, ¿verdad? ¿Sí? Decían que lo alimentaba con avena y mezclaba oro en la comida, o sea, de tanto que... Sí. De tanto que lo querían, ¿no? No, en sí, a la hora en que Calígula cenaba en esa gran mesa, su caballo entraba con él para cenar juntos, ¿sí? Calígula estaba tan loco que tenía las perlas más bonitas del mundo, las disolvía en una copa con vino, esperaba que se disolviera o no sé qué ponía, y luego se tragaba el líquido con las perlas disueltas. O sea, así de loco estaba este tipo, ¿eh? Y las purgas que hacían, ¿no? Porque dicen que era un amante no solamente de la violencia, sino de comida. Decían que era un ejército, lo tanto decía que, o sea, lo que hacía él era vomitar, ¿no? Para seguir comiendo, porque se amaba tanto la comida que era su manera de seguir comiendo. Exactamente, excéntrico totalmente. Pero ahí les dice lo loco que estaba este canijo, o sea, este tipo estaba loquísimo, o sea, yo creo que, a ver, Clarisa, Edu, amigos que nos hacen favor de escucharnos, en concreto, a Calígula, además de asesino y de incestuoso, que lo sabemos, lo podemos catalogar que demente, bipolar, esquizofrénico, paranoico o todo. ¿Qué opinas, Clarisa? Bueno, yo creo que en su conducta sí había algo de psicosis, o sea, totalmente de acuerdo en eso,
pero más que nada por lo que históricamente se dice sobre su conducta, ¿verdad? Excéntrico, egocentrista, o egocéntrico más bien dicho, pero yo siempre lo justifico, o sea, límites, cero, o sea, nunca fue, digamos, detenido, ¿no? Nunca tuvo un tope, nunca tuvo algo que, o sea, de hecho decían que él presenciaba las muertes de sus familiares y no tenía ningún sentimiento, nada, totalmente ausente de demostrar alguna emoción. Edu. Pues mira, después de este análisis y de esta plática tan interesante, podría decir que yo creo que no es más que el resultado de una serie de elementos que se conjugaron, es decir, efectivamente, tal vez una vida complicada, una vida difícil, una vida en la que no se te establece ni una parte espiritual ni una parte consciente, esa es una parte. Agreguémosle la idolatría del pueblo, agreguémosle la necesidad del pueblo, ¿no? Por creer que estaban ante una persona que los iba a sacar de una situación pues bastante compleja, bastante difícil. Hágale pues la enfermedad de él, ¿no? Que hace que pues se convierta en su propio peor enemigo, una persona equivocada en todo. Y a eso agreguémosle el poder, el que no hubiera un control, el que no hubiera un límite. Entonces lo único que haces es que terminas cometiendo estupideces y terminas cometiendo errores. Por eso yo les decía en unos momentos atrás, ¿no? Aquí el problema es ¿no? Que sin importar el lugar donde nos encontremos o el momento histórico, estas historias se siguen repitiendo desafortunadamente, ¿no? Tal vez no con un caballo, ¿no? Tal vez no con las hermanas, ¿no? Pero sí con actrices, pero sí con el despilfarro del dinero del pueblo. Y eso te convierte en un traidor aquí y en China. Aquí no importa si fue en Roma, aquí no importa si fue en la antigüedad. Aquí lo más lamentable es que es una historia que sigue pasando. Pero insisto, creo que necesitamos educarnos y entender, mis radiolas y mis radiolos, que nosotros tenemos que ser servidos por ellos. Nosotros como pueblo los elegimos. Ellos tienen que trabajar para establecer un orden, pero no para servirse ellos. Tenemos que dejar de verlos como dioses, como seres superiores. Es que a final de cuentas ellos están aquí para servirnos, para cuidar los derechos de cada persona. Claro, los derechos cuando te tocan, cuando te asiste la razón, cuando te corresponden. ¿A poco no, Clarisa? Así es. De hecho, cuando empezamos el programa, creo que comentó sobre su nombre, Calígula. Bueno, no se le llamaba así, ¿verdad? Él pedía que se le llamara Caesar, ¿no? Pero era tanto, o sea, no mostrar debilidad, que el nombre de Calígula quiere decir que a botitas, y para él sentía que era así como un emperador chiquitito, ¿no? Entonces por eso odiaba totalmente que se le redujera a nada, ¿no? Así es, no es más que el reflejo de una serie de complejos, ¿no? Que, pues, insisto, ¿no? Cuando tienes dinero, cuando tienes poder, pues lo único que haces es cometer errores, ¿no? Y ahora sí que es importante entender que nosotros, pues, tenemos los monstruos que tenemos por no saber decirles no, por no saberlos frenar. Y yo no hablo, por supuesto, de tal vez un emperador. Yo hablo desde que te está molestando, ¿no? En tu vida diaria, y no le paras el alto. ¿Poco no? Pero también es muy difícil, Edu, cuando tú eres el todopoderoso. O sea, ¿quién se va a animar? O sea, ¿quién se iba a animar primero a matar a Calígula? Nadie. Por eso duró casi 4 años en su reinado de terror. O sea, si yo fuera parte del imperio y me dicen que asesina a Calígula, bueno, hazlo tú. O sea, o sea, además de que estaba protegido por toda su guardia, y la guardia le era fiel porque la guardia sí le daba y le soltaba y derrochaba para tener contentos. Tú como presidente, como dictador, como lo que sea, tú tienes contento a tu ejército, tienes todo el respaldo. Así es. De hecho, pues ese es tu más grande arma, ¿no?
Eso es lo que siempre te va pues a proteger, ¿no? De todos y de todo, prácticamente. Sí, realmente así es, y te digo, lamentablemente la vida de estos 5 emperadores romanos de la dinastía Julio Claudia, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, pues realmente de todos no se hace uno. O sea, qué bonita familia, como decía don Pompín, porque, o sea, tanto Nerón como Calígula, fíjate bien, fueron los más sanguinarios, y eso que Tiberio era igual, pero si les tenemos que dar un estatus, un orden jerárquico, Calígula y Nerón se llevan los premios, más no quiere decir que Tiberio no fue así, o Augusto. Claudio fue más tranquilito, más relajado. Más mesurado. Hizo cosas buenas, pero a fin de cuentas su reinado pasó sin pena y sin gloria, y bueno, y más que Agripina, pues lo envenena, ¿verdad? Lo mata, porque mi Agripina también, qué niña tan linda. Yo no sé si Agripina estaba buenísimo, ¿qué pasaría con ella? Porque pues todo el mundo quería con Agripina, todo el mundo le hacía caso a Agripina, ¿eh? Yo no sé si estaba como Demi Moore, como Sharon Stone, o qué pasaba, porque o como Hedy Lamar o Marilyn Monroe, porque Agripina fue tremenda, fue Calígula en mujer, Agripina, Clarisa. Bueno, yo digo que sí sí convergen en algo, podemos decir que sí, pero con diferente contexto. Para mí sí perdió un poquito el camino, ¿verdad? Pues de pasar a ser una mujer tranquila, astuta, paciente, pasó a ser dominante, asesina también. Sí. Entonces sí, de un momento a otro, es que lo que uno no logra entender, o la magnitud de situarnos en esto, es que tenían poder, o sea, no solamente era, o sea, el poder era mucho, o sea, abarcaba mucho, no solamente cada persona, como lo decía al principio, sino que tenía poder sobre mucha gente, muchas personas, y podías hacer locuras y hacer todo y se te permitía, o sea, sin un poco, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, como les decía en el primer bloque, ¿no? El inicio del programa, o sea, hay 4 o 5 personajes históricos que por lo que hayan aportado a la historia son muy conocidos, ¿no? Y Calígula, pues obviamente que es uno de los más conocidos, como lo dije en su momento, junto con Cleopatra, junto con Tutankamón, junto con Hitler, que, uy, Dios mío, hablar de Hitler es también hablar de otras cosas, ¿no? Tiene una vida fastuosa, tiene una vida muy interesante para sociólogos, para politicólogos, cómo llevó a cabo su estructura, para psicólogos, para gente que en algún momento quisimos conocer un poco de la vida de este personaje, un personaje maquiavélico, sádico, asesino, loco, depravado, enfermo, sexual, incestuoso, homosexual también tiene esos pasajes de homosexualidad, Calígula, de locura, de demencia, paranoia, egocentrista, bipolar, y bueno, todo lo que ustedes quieran ponerle, ¿no? Calígula, pero te fijas, pero sí. No solamente él, o sea, toda esa dinastía, como al principio lo dijiste, Julio Claudio, sí. Exactamente, toda esa dinastía era, ¿cómo te diré? Sí, o sea, vivían sin exceso, o sea, con todos los excesos del mundo permitidos. Estamos hablando desde, ¿cómo te diré? Ay, me perdí la idea. Sí, pero a fin de cuentas la dinastía esa, como dices tú, Clary, o sea, era una dinastía de loco, lo traían en sus genes, prácticamente. Así es. Sí, Edu. La homosexualidad, todo se permitía, ¿no? La homosexualidad, todo. O sea. Y lo que pasa es que también hay que entender algo, ¿no? Que cuando pruebas algo, el problema es que si lo pruebas y te gusta y no tienes la voluntad, va a terminar por devorarte, va a terminar por acabar contigo. Esa es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano. Recordemos, por ejemplo, la avaricia, hablando del poder, ¿no? Es que no tienen un límite. Entonces, cuando tienes, pues quieres más y más y más y más. Y esto, mis radiolas y mis radiolos, nunca se acaba. Entonces, partiendo de este principio, podríamos entender por qué esta dinastía no tenía frenos de ningún tipo.
eran peor que Alicia Villarreal, vivían sin límite. Así es, claro que sí. Oigan, yo creo que este personaje... Corten mis lagunas, por favor. Este personaje, mientras sigues escarbando, mientras más sigues viendo, mientras más sigues leyendo, de verdad te deja asombrado porque salen y salen más cosas. O sea, es increíble la verdad lo que este tipo representa para la historia. A pesar de que el primer documento, físicamente hablando, que se hace o se escribe sobre su vida fue 80 años después de su muerte, el otro casi, creo que 160 años, el doble. Imagínense, un personaje que tiene 2000 años de muerto, lo que hizo. Entonces, en esta época nos asombramos de lo que vemos. Pues deténganse un momentito y vean lo que hizo Calígula, lo que hizo Hitler, lo que hizo actualmente, entre comillas, Stalin en Rusia, Idi Amin en Uganda. Entonces podemos ver tantas cosas de ese tipo. Yo creo que al único personaje que es el más conocido en la historia y que no tiene una vida así, porque además murió muy joven, tenía muchas deformidades físicas, fue el rey Tut, ¿no? Tutankamón. Pero de ahí en los demás, también mi Cleopatra, Dios mío, Cleopatra también merecería un programa porque fue una mujer tan culta, tan inteligente, hablaba 5 o 6 idiomas, sabía de política, de arte, de cultura, de religión, era socióloga, era politicóloga. Pero bueno, y hablar de Calígula, yo no sé si Calígula era inteligente, si Calígula era listo, quizá pudo haberlo sido, pero sus vicios, sus problemas que arrastró desde niño, bajo la tutela de Tiberio, todos los desenfrenos que vio a su corta edad, yo creo que forjaron al Calígula que fue, y por eso hizo lo que hizo. Si no, quizá en la historia Calígula lo hubiéramos catalogado como un gran emperador, porque realmente no fue mal emperador en sus inicios de gobierno. ¿No ustedes? Pues sí, ahora sí que... Insisto, ¿no? Aquí el problema es el poder corrompe. Y es que esto es un aviso, fíjense mis radiolos, Peter y Clayton, cómo tienes que tener la inteligencia, la madurez, la sabiduría para ocupar un puesto o desempeñarte en el papel correcto para que hagas bien tu chamba. De lo contrario, solo vas a cometer errores. Entonces, tú mencionabas si tal vez Calígula era inteligente. Pero la inteligencia, ¿para qué? ¿Para lo malo? Pues cualquiera es inteligente, entonces eso no cuenta. Totalmente de acuerdo. Clary, un último comentario. Pues desgraciadamente, más bien o afortunadamente, eso que estás mencionando, pues precipitaron la extinción de la primera, o sea, de que todos fueran familiares, ¿no? En la línea de sucesión, los 5 primeros emperadores eran familia, ¿no? Y desgraciadamente entre ellos precipitaron que se extinguiera. O sea, que toda esa línea, por lo mismo, ¿verdad? Porque había la paranoia, ¿no? De decir, va a traicionar y me van a quitar el poder. Eso hizo que ya las otras líneas, ¿verdad?, de emperadores ya no fueran así, ¿no? Y tomaron el control total del Senado, ¿no? De acuerdo. Sí. Luego un último comentario, amigo, antes de despedir, agradecer y decirle que va la próxima semana. No, mi estimado Peter, ninguno. Ya, Eddie, hemos dicho todo lo que hay que decir y bueno, pues les haya gustado muchísimo ese programa. Y esto es otro punto de vista. Ya vimos que Calígula sí forma parte de la cultura pop, la cultura popular, aunque no haya datos muy exactos, muy precisos de él, pero bueno, al día de hoy se sigue hablando de él, insisto, a través de películas, biografías, series. De verdad es una lástima que sigamos sin aprender, sin entender. Radiolas y radiolos, creo que tenemos los presidentes, diputados, senadores, reyes que nos merecemos. Entonces tenemos o está en nuestras manos el cambiar eso, por favor. Bueno, mis queridos amigos, Clarice, Edu, creo que ha sido un programa muy interesante, la verdad. Tenía ganas de hacer este tipo de programa. Ya había hablado con Jonathan, con Romina, me lo habían autorizado.
me salí de mi zona de confort, obviamente, nos salimos de la zona de confort, pero espero que les haya agradado este programa. Hay mucho para hablar todavía de Calígula, un personaje de la historia muy interesante, la verdad. Creo que demasiado interesante su vida, así como otros personajes que yo les nombré al inicio del programa. Yo creo que hay 5 grandes personajes en la historia que son muy conocidos. Me ha gustado mucho el programa, también aquí con la compañía de nuestra amiga Clarisa de la Garza, que ha dado sus puntos de vista, además del perfil psicológico de Agripina, de Calígula, y podemos seguir haciendo programas de estos, siempre y cuando ustedes nos digan, se hagan presencia en las páginas de Radiola, no en mi WhatsApp, ni en mi Messenger, ni en mi grupo de cine. Son programas muy interesantes. Cleopatra también es muy interesante, Tutankamón es muy interesante, pero yo creo que a mí me impacta mucho este emperador, por eso se lo quise hacer, si no hubiera escogido a otros. Tiene mucha vida por contar, tiene mucha historia por contar, politicólogos, sociólogos, psicólogos, gente que nos atrae mucho la vida de este loco, demente, de este emperador. Estamos felices, se puede cortar mucha tela. Clarisa, pues muy agradecido de verdad por haber aceptado la invitación. Desde hace una semana que te contacté, me dijiste que estabas más que pronta y lista. Muy agradecido, Clarisa, contigo. No, muchas gracias a ti, a Edu, por haberme invitado. Me encantó pues haber contribuido. Y pues sí, hablamos de un personaje muy interesante, un modelo de tiranía, ¿no? Que hasta hoy todo su conducta y todos sus ecos se propagan hasta nuestra época, ¿no? Entonces me gustó mucho. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer, Edu. Pues ya está todo dicho. Ahora sí que, sin más ni más, cuéntanos de quién vamos a hablar la próxima semana, porque va a estar increíble. Sí, la próxima semana, y ya les había dicho en programas anteriores, cuando hablamos de los malitos, de los cantantillos, gruperillos, que no sirven para nada, buenos para nada, este sí es un señor, este es el papá de todo mundo. Cuando le hicimos el programa a María Greber, o a María Greber, les puse la canción de Muñequita Linda, que a muchos amigos de Centro y Sudamérica les encantó, y me preguntaban que quién la cantaba. Pues la única persona que puede cantar esa canción con ese estilo, con esa dulzura, con esa candidez y pasión, es un personaje que más bien es grupero y es el rey de la cumbia, pero fue tan camaleónico que él cantó todo tipo de géneros: boleros, rancheras, baladas, cumbia, tropical, lo que ustedes quieran, con trío, con mariachi, con su Costa Azul, con guitarrista, con organista, con mariachi. Vamos a hablar del hombre y del personaje que tiene todos los récords. Tiene los récords de mayor asistencia, y precisamente fue en Monterrey, Nuevo León, donde vive Clary, ¿sí? De más de 350,000 personas en un concierto. Nadie lo tiene, y fueron casi 400,000 personas. El papá de todos los gruperos, no hay ninguno como él. Del gran Rigo Tobar, el Sirenito, la próxima semana aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano. ¿Qué les parece, chicos? Rigo Tobar. Excelente. Estamos hablando de un hombre sumamente popular, que aunque ustedes no lo crean, Radiolas y Radiolos, su impacto fue tanto que hizo películas, imagínense, unos churros, pero tuvieron mucho impacto. Era un símbolo sexual entre las damas y un hombre muy carismático con el pueblo. Definitivamente toda una leyenda. Un buen pretexto para que desde ahorita Radiolas y Radiolos durante toda la semana se empapen de los grandes éxitos, que son clásicos, hablando del gran Rigo Tobar y efectivamente su Costa Azul. No, buenísimo, buenísimo. Clarisa, ¿qué te parece el programa de la próxima semana de Rigo Tobar? Bueno, no me lo voy a perder. Sí, claro que fue histórico eso que mencionas. El río Santa Catarina lo llenó. Exacto. Así es. Y no hay otro, no ha habido alguien que supere ese récord todavía. Jamás, no, jamás. Entonces,
de verdad, muy agradecido con todo el mundo. Espero que les haya gustado mucho este programa. De verdad, fue un gran programa cultural, sobre todo histórico. Muy agradecido nuevamente con Clarisa, muy agradecido con Edu. Que tengan muy linda noche. Nos vemos la próxima semana. Por mi parte es todo. Me despido y hasta luego. Los queremos, adiós y gracias por todo. No se pierdan Los Extraños Pasajeros de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y nos escuchamos el domingo en Divas y Divos del Cine Mexicano. La repetición, por favor, si se corta la repetición, por favor, esperen el podcast o pueden escucharnos en las otras plataformas. Y registren su correo para que, por favor, por 40 pesitos al mes, accedan a Radiola Movies. Les va a encantar las películas, series, caricaturas. Es un mundo de diversión. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que los queremos. Peter, un abrazote para ti. Clarisa, gracias. Para nuestro director y jefazo Jonathan, para Romina, gracias por todo su cariño. Los queremos a todos ustedes. ¡Adiós! Adiós, buenas noches. Por el puro gusto. Radio.